conectarse. Muy bien, entonces vamos a empezar con las exposiciones de los grupos 3 y 4 sobre la tarea de requerimientos de información, los requerimientos de información organizacional, de proyecto y del activo para el caso del hospital categoría 3.1 del MINSA. Entonces le damos paso al grupo número 3. Sí, bueno, primero buenas tardes, profesor. Y bueno, somos el grupo 3 y como primer requerimiento de información organizacional, tendríamos el adecuado desempeño para una edificación esencial como lo es este hospital, bueno, ante eventos sísmicos, pues, ¿no? Creemos que es muy importante esto, sobre todo generar mayor esfuerzo, quizás en esta etapa del proyecto, de manera que se tenga un comportamiento adecuado del edificio en todo su ciclo de vida posiblemente, y también garantizar la correcta construcción sin demoras, para que se entregue a tiempo, ¿no? Por lo importante que es el proyecto, un hospital. Como requerimiento de información del proyecto, el PIR, tenemos la simulación del comportamiento estructural que va a tener esta edificación, y esto mediante la ayuda de un software dinámico, ya sea no solamente modelarlo en Revit, sino también poder simular este comportamiento en software como ETABS, de repente Tecla también, o SAP 2000, que permiten poder generar conclusiones acerca lo correcto, o sea, el correcto desempeño de un edificio, ¿no? En el caso del requerimiento de información del activo, para poder lograr el PIR necesitamos lo que es la memoria de cálculo, de las especialidades, en este caso las estructuras, eh, de manera que ya esté verificada también por la norma de diseño sismo resistente. Y esta información puede ser dada mediante planos, documentos, y por ello es también que consideramos que el AutoCAD como principal, o una de las principales herramientas para poder hacer llegar esta información. Eh, Esto sería nuestro primer OIR. Ahora le doy paso a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Sí, el segundo OIR que hemos considerado ya es una condición del proyecto que se nos ha dado, que es la reducción del consumo energético en un 25%. Para esto hemos decidido utilizar el software CIMA-Pro, que nos permite detallar los registros de las edificaciones, los registros del consumo energético. La información requerida para llegar a este objetivo, que es la reducción del consumo energético, tendría que ser el registro, ¿no?, del hospital, y para el registro del consumo energético del hospital, y para llegar a este objetivo, no podemos nosotros reducir la cantidad de aparatos electrónicos, ya que es un hospital y es de suma importancia, así que hemos considerado los controles y sistema para reducir las irregularidades, por ejemplo, los usos de los focos LED y también los sistemas de control de iluminación. Y luego continúas, Álvaro. Sí, bueno, el tercer OIR que hemos considerado también ha sido la condición de la reducción del consumo de agua potable en un 30%. En este caso, el PIR ha sido pues el registro de la calidad de consumo de agua que se obtiene de los distintos aparatos de medición que se encuentran distribuidos en todo el hospital. En este caso, acá también se puede tener registro de el agua potable que es apta para el consumo humano, también de aguas residuales que, como es el caso de un hospital, se generan en grandes cantidades todos los días. Para este caso, el IR ha sido el control de equipos de tratamiento, identificar el control de equipos de tratamientos de aguas que se encuentran en el hospital, también identificar los equipos medidores de agua, que valga la redundancia se explicó en el PIR, y también la identificación de si existen de grifos y duchas de bajo flujo, que esto sí, que sí permite que el consumo de agua en el edificio, en el hospital en este caso, sea menor al estimado. También que el software que se plantea usar es el mismo CIMAPRO, ya que también posee una función para que se pueda registrar el consumo de agua potable que puede poseer una verificación, y en este caso pues determinar cuánto consumo de agua se puede tener digamos en un mes, y para luego determinar pues si
se logra la meta de reducir el consumo al 30%, a un 30%, en un 30%. Y ahora le doy paso a mi compañero Ricardo para que hable del último OIR. Sí, nuestro último OIR es garantizar el mantenimiento y el correcto funcionamiento de los equipos médicos y sus respectivas instalaciones. Como es un hospital, es muy importante, bastante importante que los equipos médicos estén en óptimas condiciones. Entonces, los requerimientos de información del proyecto, el PIR es tener un software que gestiona información que permite el adecuado seguimiento de la edificación a lo largo de su ciclo de vida. Un software que puede integrar las herramientas durante la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Para garantizar que funcionen correctamente los equipos médicos. Y los requerimientos de información del activo serían tener las especificaciones técnicas de los equipos, ver si tienen buena calidad, los certificados que tienen y finalmente sus manuales de uso y garantía para una vez más garantizar que están funcionando correctamente, debido a que es lo más importante en el hospital. Además, recalcar que consideramos que esta etapa de operación y mantenimiento es donde consideramos que va a haber mayor gasto, porque es un hospital, ¿no? Es lo más importante dentro del funcionamiento de estos equipos. Entonces, consideramos que la mayor parte del gasto va en esta etapa, operación y mantenimiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias al equipo número 3 por la presentación. Ha sido muy ordenado el flujo de ideas. Y bueno, no sé por qué han sacado las diapositivas. Disculpe, profe. Sí, claro, no hemos terminado. Muy bien, les decía, gracias por la presentación y por haber hecho haber ido en orden y también la gráfica nos hace entender bastante cómo han generado su línea de pensamiento, ¿no? Para poder crear estos requerimientos de información. Tengo varias recomendaciones para ustedes. La primera, aunque parezca un poco menor, puede tener implicancias importantes. Veo las flechas del OIR al PIR, son unas flechitas blancas, me parece, si es que estoy bien acá mirando. Y luego hay otras flechas del PIR hacia el EIR. Entonces, si ustedes recuerdan la clase pasada cuando les presenté la base de la ISO respecto a estos tres conceptos, arriba, o digamos, primero está el OIR, y estos requerimientos de información organizacionales son, digamos, el faro. Y de ambos se desprenden, se desprenden los PIR y el IR. Entonces, las flechas deberían ir OIR al PIR y del OIR hacia el AIR. Recuerden además de que la definición del PIR está relacionado con todo lo que sucede o con toda la información que se debe crear para el diseño y construcción. Esa es digamos, la definición de la ISO del P de proyecto. Para la ISO esto es diseño y construcción y el A y R es operación y mantenimiento, como ustedes han especificado. ¿Eso de ahí les hace sentido el grupo 3? ¿Creen que está bien? ¿Algo que puedan haber corregido? Sí, profe, con respecto a la primera indicación, creemos que sí, que tiene razón en la parte o sea, por así decir que el PIR y el AIR tienen igual nivel de jerarquía, ¿no? O sea, en el mapita que nos mostró en clase. Entonces, exacto, muy bien. Claro, en ese caso sí, Ujú. sí creemos que podemos haberlo mejorado. Ya, muy bien, está perfecto. Sí, está bien. Estamos aquí para dar retroalimentación y siempre para ver qué cosas podemos hacer mejor. Dicho esto, han identificado muy bien que los OIRs están íntimamente relacionados con los objetivos. Como ustedes lo han dicho en sus palabras, han dicho condiciones del proyecto, ¿no? Condiciones de la tarea. El consumo energético, el agua potable y el mantenimiento de los equipos médicos, etcétera. Son condiciones porque son objetivos de la organización, que en este caso es el Ministerio de Salud.
Entonces ustedes han encontrado bien, y ahorita vamos a ver unos ejemplos adicionales de cómo estos objetivos de alto nivel son realmente estratégicos de las organizaciones. ¿Qué quiere el Ministerio de Salud? ¿Qué va a querer Provías Nacional cuando hace carreteras y puentes? ¿O qué quiere el PRONIET, ¿no? Que es el que hace colegios, ¿no? Etcétera. Hay muchas entidades públicas que tienen necesidades de alto nivel y todas están relacionadas con los OIRs. Entonces, ahí han hecho una muy buena identificación. Ahora, mi última comentario es un poco de repente sí tienen la idea clara, pero de repente es como lo han explicado. Es en el caso de los dos de abajo, que dice para la reducción de consumo energético de agua potable en porcentajes, ustedes colocan consumo, registro del consumo energético en el hospital y registro del consumo del agua potable en los aparatos. Para mí el consumo es más un tema de operación, o sea, es lo que pasa ya cuando el edificio, cuando el hospital está en funcionamiento, ¿no? Tener ese registro para poder comprobar si estamos reduciendo los consumos respecto a una línea base existente. Y yo sentiría que en ambos casos, el AIR y el PIR están invertidos. Es mi sensación. Es como yo diría, en el proyecto, o sea, en el diseño y en la construcción, tenemos que asegurarnos que se diseñe un proyecto que cumpla estos requisitos de 25% de reducción en uno y 30% en el otro, que el diseño contemple grifos y duchas de bajo flujo, que el diseño contemple el uso de focos LED, que el diseño contemple sistemas de control de iluminación. Entonces, si se garantiza eso en el diseño, que es el PIR, porque es proyecto, diseño y construcción, en el AIR sería más bien lo que ustedes han colocado en PIR, ¿no? Que es hacer un registro de estos consumos con estos sistemas inteligentes que están proponiendo, de tal manera que podamos comprobar que se esté desarrollando los ahorros. No sé si esta segunda parte tiene para ustedes también algún eco, creen que es algo que podrían pensarlo nuevamente. Sí, profesor, creo que sí está perfecto los comentarios que nos comentó. Y también me gustaría preguntarle si es que en el PIR se podría agregar, en lugar de registro, como, o sea, una evaluación antes o sea, para el diseño se planifica. Entonces, esa planificación para saber y poder predecir quizás cuánto sería el consumo. Por supuesto, por supuesto. Como ustedes han puesto arriba simulación, es una palabra buena, ¿no? Ustedes han puesto para el caso del evento del sismo una simulación estructural. Entonces, un poco alineado con lo que tú dices, una simulación de consumo energético para verificar que va a haber potenciales ahorros. ¿A eso te refieres? Sí, ajá, para saber cuánto se va a consumir y cuánto se podría ahorrar. Sí, efectivamente. Es algo que podrían añadir. Muy bien. Ya, muchas gracias, profesor. Sí, ok, muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta del grupo 3 en este proceso de retroalimentación? ¿O algún comentario de cierre? Bueno, profe, más que todo, en la última etapa de mantenimiento en la que mi compañero también mencionó acerca de repente del esfuerzo del cliente con respecto a sus gastos en esta etapa, o sea, en esta etapa sí es aceptable ese comentario también como lo hablamos en el grupo, pero debido a que es un hospital, ¿cierto? O sea, eso va a depender del tipo de proyecto que se tenga, ¿correcto? A ver, creo que, a ver, no terminé de entender la pregunta, pero estabas Lo que diciendo pasa que, sí, sí. es que, como mencioné al inicio, acerca por ejemplo, del desempeño de la edificación, de por sí se tiene que tener un mayor esfuerzo, o sea, esfuerzo en todo sentido, ¿no? O sea, ya sea de los profesionales a cargo y también en términos económicos. Y en el caso de mantenimiento también sería igual, pero haciendo una comparativa, esos esfuerzos traducidos tanto en esfuerzo del equipo del proyecto como también en gastos y costos,
sería mucho mayor en la etapa de mantenimiento. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? A ver, lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar, y creo que esa es un poco la lección de la ISO y de la metodología BIM que propone la ISO, tenemos que pensar en los proyectos mucho más allá de lo tradicional, diseño y construcción. Tenemos que pensar en activos, proyectos que van a tener un largo ciclo de vida, que deben cumplir objetivos de largo alcance. No solamente se trata de construirlo barato o de construirlo con calidad y con alta seguridad y productividad, sino también tenemos que construir proyectos que tengan un buen comportamiento para los usuarios. En un hospital es para los doctores, para los pacientes, para los que hacen el facility management, para poder brindar servicios y poder cumplir los objetivos de las edificaciones y las infraestructuras. Entonces, nos abre un poco el panorama. Entonces, como tú bien dijiste, y como también hemos visto, me parece que mostré unas diapositivas anteriormente, si uno, de alguna manera todos terminamos en el costo, ¿no? Entonces, si vemos el costo relativo de los proyectos, la mayor cantidad de costos realmente suceden en la etapa de operación. Por eso creo que es el mensaje, uno de los mensajes importantes. Tenemos que pensar los proyectos de manera integral, sobre todo proyectos públicos, que son pues para cerrar brechas de infraestructura en nuestro país. No sé si eso está alineado un poco con lo que estabas esperando. Sí, 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 profesor, me quedó claro, sí entendí. Muy Gracias, bien, mami. muy bien, gracias. Gracias al equipo 3, entonces, bien hecho. Y vamos ahora con el equipo 4. Pueden dejar de compartir ahora y le damos paso al grupo número 4. Danit, Enrique, Gianmarco, Jafet y Orlando. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Procedo a compartir mi pantalla. Adelante, por favor. A ver, ¿me confirma, por favor, si se observa bien? Sí, se ve bien. Ahora no sé si puedes maximizar. Sí. Ok. Todo bien, ¿verdad? Se ve bien, sí. Ok, entonces comienzo con la exposición. Bueno, ante todo, buenas tardes, profesor, compañeros todos. En esta oportunidad vengo a representar al equipo 4. Voy a exponerles acerca de este tema, este alcance que hemos elegido, que son los requerimientos de información para la construcción de un hospital en Londres. Lo hemos definido de esta forma. Para ello, hemos escogido estos 3 requerimientos de información organizacionales. El primero de ellos está relacionado más a un comportamiento adecuado de la estructura ante sismos. Bueno, para ello hemos escogido los siguientes 4 requerimientos de información del proyecto. El primero de ello era un modelo en 3D para realizar el análisis estructural y sísmico del edificio. Esta información iba a ser muy importante, ya que a partir de ella podemos realizar los cálculos y también realizar las simulaciones correspondientes para verificar que nuestro proyecto cumple ese requisito de ser resistente ante un sismo de considerable magnitud. El segundo requisito de información, que es los planos detallados, va más que nada a complementar el primero, ya que teniendo el modelo en 3D junto a los planos de detalle de todos los elementos estructurales, íbamos a poder tener un enfoque más amplio de cómo va a ser el comportamiento de la estructura en general. Ahora, el tercer punto, que es el resultado de los estudios de mecánica de suelos, también consideramos que es una información muy importante para el proyecto, ya que nos va a delimitar qué tantos desplazamientos diferenciales o qué tanta probabilidad de licuación va a haber ante un evento sísmico en el terreno en el que vamos a construir. Y por último, tenemos información técnica de los sistemas de protección sísmica, ya que en el caso de aplicar alguna tecnología como los aisladores o disipadores sísmicos, resulta información vital para el proyecto tener esta información técnica. Ahora, con respecto a los requerimientos de información de los activos, tenemos el reporte de daños de los elementos estructurales y no estructurales, como por ejemplo fisuras, grietas, corrosiones que se puedan observar una vez que ya la construcción está realizada. Aunque lo óptimo es que esas fisuras y esas grietas sean nulas,
o, o que se den en menor medida. Ahora, como segundo punto, tenemos la garantía y el mantenimiento de los sistemas de protección sísmica, ya que, como he mencionado, si empleamos los aisladores o disipadores sísmicos, debemos contar con la garantía de funcionamiento de estos equipos, de estos sistemas, y también debemos conocer con qué frecuencia se le debe realizar el mantenimiento. Ahora pasamos a un segundo requisito de información organizacional, que también se da en la etapa de diseño y construcción. Tenemos la organización de los recursos económicos durante la construcción y el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. Para este requisito organizacional tenemos también 4 requisitos del proyecto. El primero de ellos es el cronograma de actividades detallado. Debemos contar con un cronograma de actividades que nos permita prever los plazos de ejecución de las diferentes actividades en la construcción. Como segundo punto tenemos los modelos 4D, que permitan observar el proceso a medida de que se va desarrollando el proyecto. Y también permita conocer las incompatibilidades presentes antes de ejecutar la etapa de construcción. Porque sabemos que si nos encontramos con incompatibilidades, eso podría representar grandes retrasos en nuestro proyecto. Y justamente eso es lo que queremos evitar. Ahora, también debemos contar con el presupuesto detallado para evitar reajustes, ya que no podemos estar con un presupuesto que no se encuentre realmente delimitado para poder conocer el grado de tecnología que vamos a utilizar. Y como último requisito de información del proyecto tenemos el registro del personal obrero capacitado, ya que debemos saber que nuestro personal está realmente capacitado para poder trabajar con elementos metálicos, que era uno de los requisitos del hospital, y también con losas colaborantes, deben conocer cómo trabajar con ellos. Y en el caso de los requisitos de información de los activos, decidimos como grupo colocar que no había ningún requisito de información que aplicar aquí, ya que como se da en un proceso de construcción, no identificamos el activo en sí. Por último, tenemos también, como lo mencionó ya el grupo anterior, era una condición del proyecto, la reducción del 25% del consumo energético y el 30% del consumo en agua potable. En este caso, el requisito de información del proyecto, definimos que eran las características técnicas de los elementos sanitarios, como por ejemplo, tener un registro de todos los aparatos sanitarios de alta gama, urinarios sin agua, uso de aireadores, sensores de movimiento, entre otros. El registro de todos estos elementos que iban a pertenecer a la construcción y que estén relacionados con el consumo directo de energía o de agua potable. También tenemos la información de posibles fuentes de energía. En este caso, fuentes de energía alterna, como pueden ser paneles solares o sistemas eólicos, que también pueden ser introducidos en el proyecto. Ahora también tenemos el análisis energético en la etapa de diseño. Esta información está más relacionada con un uso de modelo BIM, que era la reducción del uso energético en el proyecto, tiene la finalidad de obtener el diseño más efectivo, o sea, dar la reducción del consumo más efectivo. Y por último tenemos la información del consumo de agua de los aparatos sanitarios, y más que nada de los equipos médicos, ya que como sabemos, los equipos médicos son los que van a estar consumiendo más que nada el consumo de energía en la etapa de operación. Entonces debemos conocer qué tanto va a ser su consumo para poder establecernos un límite. Por último, relacionado a los requisitos de información del activo, tenemos el registro mensual del consumo energético y de agua potable. En resumidas cuentas, los recibos que nos van a dar el detalle de qué tanto hemos podido reducir nuestro consumo en sí, a base o partiendo de un límite que ha sido previamente establecido en el diseño. Luego tenemos el informe de suministro zonal de electricidad y de agua potable para conocer qué tan bueno es el suministro de electricidad y de agua potable, y en caso también programar si es que va a haber algún tipo de corte y tenerlo previsto, ya que como estamos tratando de un hospital, a pesar de que haya un corte de servicio, el hospital debe seguir funcionando, entonces debemos tener ese informe de que estamos cumpliendo estos requisitos. Como tercer punto tenemos el reporte del consumo energético de los equipos médicos para determinar su estado de operatividad. Una vez que el proyecto está concluido, debemos saber si todos los equipos médicos
están realmente trabajando en condiciones óptimas. Y este reporte nos va a servir para corroborar dicha información. Y por último, tenemos el reporte periódico de equipos energéticos y sanitarios sofisticados para realizar el mantenimiento. El tercer punto estaba relacionado más que nada con el operamiento óptimo de los equipos, y este está más relacionado con qué tan frecuentemente se realiza el mantenimiento para saber que están trabajando de manera óptima. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a sus comentarios, profesor. Muy bien, gracias, Gianmarco, por la presentación. Ha sido bastante claro e instructivo también me parece, para todo, para la audiencia. Han identificado 3 objetivos de la organizacionales que, parecido al grupo anterior, son condiciones de proyecto, son objetivos que se requieren para este proyecto y probablemente para varios proyectos del tipo hospital. En un momento más les voy a presentar un ejemplo de Provías, que es la organización pública que desarrolla proyectos de infraestructura en carreteras y puentes, y están desarrollando estos requisitos de información organizacional, de proyecto y de activo, porque lo quieren estandarizar para todos los proyectos de aquí a futuro que empiecen a utilizar esta metodología BIM de gestión de la información. Entonces, los 3 objetivos son bastante buenos. Me parece que el primero tiene una alta calidad, ¿no? Respecto primero a la cantidad de puntos que han colocado dentro de los PIRs y AIRs, y además la congruencia, ¿no? Sobre todo en el primero que mencionan modelos y planos detallados y estos resultados de estudios de suelos, etcétera. Algunas cosas que pueden ser un poco confusas en este punto es de que a ese nivel creemos que todos son modelos BIM, pero no necesariamente todos son modelos BIM. Puede haber otro tipo de documentos, como por ejemplo un estudio de mecánica de suelos. Es información al fin y al cabo. La información, como ya hemos dicho en clases anteriores, es gráfica, pero también es no gráfica, información del tipo documentaria, ¿no? Entonces es importante es bueno que lo hayan identificado y se ve que lo han hecho así. Y en los AIRs relacionados al tema estructural han sugerido un reporte de daños o un reporte de mantenimiento o de revisión preventiva de elementos críticos para verificar fisuras, grietas, corrosión, etcétera, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en Provías es importante para el tema de los puentes, ¿no? Tienen que hacer una verificación permanente de los puentes para evitar colapsos, ¿no? en el largo tiempo. Asimismo, ustedes han colocado la garantía de los sistemas de protección y mantenimiento, que es crítico, ¿verdad? No solamente si ponemos un sistema de aislamiento sísmico y vamos a ver qué sucede, ¿no? Sino hay que hacer mantenimiento, inspecciones, revisiones para asegurar que realmente funcione bien cuando le toque hacer. Luego, en el caso del segundo, en el amarillo, llama la atención, por ejemplo, que no hay AIR, ¿no? Entonces, como ustedes bien han dicho, no aplica en este caso, y perfectamente no aplica, y puede suceder. Creo que presentamos un ejemplo pequeño en la última clase. Y también ustedes han colocado varios tipos de requerimientos de información de proyecto que están completamente alineados con el objetivo organizacional, ¿no? Y respecto al último, que está abajo, también es bastante, ese sí es parecido, hay mucho más sinergia con el grupo anterior. Y acá ustedes han tenido la oportunidad de colocar un poco más de detalles sobre qué es lo que van a requerir en la parte de diseño. Ustedes están diciendo, vamos a hacer análisis energético, requerimos información técnica de los equipos y de los aparatos sanitarios que se van a utilizar en el proyecto. Y luego en la parte de la operación es poder verificar pues, que todo lo que se ha diseñado pues cumpla. Entonces hay reportes, informes,
Y esto es algo que todavía como industria no estamos muy preparados. Solamente para ponerles un ejemplo, ¿no? Estamos terminando una tesis con una alumna que está haciendo mantenimiento, operación y mantenimiento en colegios, ¿no? Y tiene como caso de estudio un colegio en específico. Y hay bastante información disponible, ¿no? De muchos colegios en Lima Metropolitana y en la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Y hoy, pues, nuestra realidad es que el mantenimiento que se le otorga a las infraestructuras sociales, como en este caso colegios, es sencillamente no es preventivo, ¿no? Sino es reactivo. Hay que cambiar equipos eléctricos, hay que modificar, hay que pintar, cambiar puertas, cuando ya está muy dañado. Y además que los procesos en general son de asignación presupuestal, ¿no? Específica para un año, ¿no? Se le otorga a un colegio, no sé, 5.000 soles para pintura y para arreglar puertas. Y poder digitalizar todo eso va a ser un cambio de largo plazo, en mi opinión. Pero es importante tener en cuenta que tenemos que mirar estos objetivos organizacionales y de los activos, porque ya está colocado en el Plan Nacional BIM. Entonces, en un ratito más vamos a ver unos ejemplos y les voy a indicar cómo esto está relacionado con lo que hemos visto en la clase. Entonces, gracias al equipo número 4, no sé si tienen algún comentario final o algo de cierre para terminar esta parte. Bueno, creo que de parte mía y de mi grupo, darle las gracias por la retroalimentación y bueno, que esperamos que haya sido de ayuda para que se pueda comprender mejor el tema. Eso sería todo, profesor. Muy bien. La idea es que los demás grupos, gracias, Gianmarco, la idea es que los demás grupos puedan hacer un poco de retroalimentación en base a lo que han hecho y a lo que ustedes están observando en estas tareas. Voy ahora, nos queda un poco más de 35 minutos de clase para mostrarles unas diapositivas adicionales que tengo por aquí. Vamos a ver si las encuentro. Acá está. Antes de ir a esto, vamos a mirar estos. Acá hay unos ejemplos que hemos hecho con la gente de Provías. Digamos, el marco conceptual y teórico es esto, es lo que ustedes deben tener en su figura mental de la metodología BIM. Los requerimientos de información organizacional, qué información se requiere para cumplir objetivos estratégicos de la organización. Esto se desprende en dos para el expediente técnico del proyecto y la ejecución física, y por el otro lado, información para cumplir objetivos del activo construido. Ahora, aquí hay una capa adicional, ¿no? Que es la siguiente, que es los EIR. Para darle complejidad al asunto, los EIR son los requerimientos de intercambio de información. Entonces, estos son los requerimientos. Esto es lo que realmente se le va a pedir a los diseñadores, a los contratistas, para que puedan entregar información BIM. Y estos EIRs, ustedes pueden ver ahí los textos, ¿no? Se refieren a cuáles son los objetivos BIM, cuáles son los usos de modelos y entregables, qué formatos, qué software, qué requisitos de calidad vamos a tener para poder asegurar el intercambio de información. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo se traduce la información hacia BIM? La bisagra está aquí en esta última capa de EIRs y probablemente los objetivos BIM y los usos de modelos son las palabras más importantes. Entonces aquí el Ministerio de Salud, ¿no? O PRONIS, que realmente es el nombre de la entidad pública, quiere hacer esta reducción del consumo energético del 25%, etcétera, ¿no? Eso significa que hay requerimientos de información del proyecto, ¿no? Se requiere un análisis en la etapa de diseño, una simulación.
¿Y cuál es el uso de modelo asociado? Ustedes recordarán estas tablas que hemos visto anteriormente, los 25 usos que aparecen en Penn State o los 70 y tantos que aparecen en MIM Excel. ¿Cuáles son los usos de modelos para cumplir esos objetivos organizacionales o del proyecto? Es el análisis energético. Entonces, se selecciona ese uso porque ese es el punto de partida. Esa es la promesa BIM, digamos, ¿no? A partir de ese uso BIM, podemos empezar a crear modelos, procedimientos, políticas, estándares para poder entregar esos modelos para que se puedan cumplir estos requerimientos de información. El otro ejemplo que acaba de dar Gianmarco, ¿no? Presenta para la obra, ¿no? Un modelo 4D. Otra vez es un PIR, un requisito de información del proyecto. Se requiere un modelo de planificación para poder asegurarnos de que la complejidad del proyecto pues, es contenida, ¿no? en una visualización en 4 dimensiones. Entonces, ¿cuál es el uso de modelo aplicable? ¿No? Dependiendo de cuál de las listas utilicemos, me parece que en la de BIM Excellence se llama planificación de fases, creo que se llama en Penn State, planificación de fases, o planificación 4D, no me acuerdo. Pero ese es el uso de modelo, ¿no? Para poder cumplir estos requerimientos de información que de alguna manera son como objetivos, si ustedes empiezan a encontrar un poco de sentido a esto. Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo Provías Nacional, es una entidad pública que hemos estado trabajando con ellos en capacitaciones, porque están trabajando en un plan BIM dentro de la entidad, ¿no? Para responder al mandato BIM que ahora hay del MEF, están trabajando en estos requisitos de información. Entonces, ¿cuáles son sus objetivos, digamos, de alto nivel para ellos, ¿no? Saber el estado de la red de vial nacional, el estado situacional de la red, ¿no? el estado el estudio de tráfico de la red vial nacional y las necesidades de las poblaciones relacionadas a la infraestructura vial. Entonces, son sus objetivos más de organización. Y para esto han encontrado de alguna manera algunos subconjuntos, ¿no? De información del proyecto e información del activo. Por ejemplo, en la información del activo necesitan un inventario vial, tienen que tener una lista, o no solamente una lista, ¿no? Sino modelos en GIS, ¿no? En GIS y en BIM, con toda la red nacional para poder hacer el estado de la situación, ¿no? Sobre qué está asfaltado, cuáles son vías carrozables, cuáles son vías que están en proceso todavía de construcción, etc. Luego estudios de flectometría, el IRI, ¿no? Entonces, para los que han llevado pavimentos pueden entender un poco más. El estudio del inicio de servicio, el estudio de tráfico al inicio de servicio de la carretera. Entonces, empieza el proyecto, empieza la operación de mantenimiento, se requiere ese estudio, porque es el punto de partida del activo, porque de ahí comparan si se parece al estudio de tráfico original que habían planificado, etcétera. Entonces acá ustedes pueden leer, esto todavía es trabajo en proceso, pero son algunas ideas que de repente para que ustedes puedan consolidar lo que han visto en la clase anterior, lo que han hecho en la tarea y ahora con esta información adicional. Luego, para los requisitos de información del proyecto, ¿no? Tienen componentes, ¿no? Tiene una componente de ingeniería, componente ambiental y componente arqueológica, ¿no? Para proyectos de infraestructura vial. ¿Y esto qué incluye? ¿No? Que incluye muchas especialidades, ¿no? Topografía y diseño, hidrología e hidráulica, geología y geotecnia, el diseño geométrico, estructuras, procedimientos constructivos y además más detalle, ¿no? Es modelo digital del terreno, demarcación y señalización del derecho de vía, niveles de agua, ubicación de estructuras de protección, estratigrafía del suelo, niveles de fundación, alineamientos de las carreteras, ¿no? Determinación de la superficie de rodadura, y luego estructuras de concreto, acero estructural, anclajes, y modelamiento de la secuencia constructiva, ¿no? Entonces, todos esos son requerimientos de información del proyecto, y algunos de estos se transformarán en usos de modelos BIM.
algunos no, ¿no? Por ejemplo, aquí está claramente un modelo 4D, aquí está claramente un modelo 3D de concreto armado. Aquí de repente estará un modelo utilizando InfraWorks o ISTRAM, ¿no? Del alineamiento de la carretera. De pronto el tema de caudales no se hace en BIM, ¿no? Pero se presentan documentos y simulaciones, etc. El modelo del terreno, ¿no? puede ser desarrollado en base a fotogrametría o con el uso de drones para poder obtener la topografía del terreno, ¿no? Entonces, algunos de estos requerimientos de información se transforman en BIM, otros se quedan en documentos, en PDF. Otros, como les digo, se transforman en modelos BIM. ¿Qué más tienen acá? El componente ambiental. Por ejemplo, aquí esto ya no es BIM, digamos, ¿no? El estudio ambiental, caracterización, acondicionamiento de materiales excedentes, etcétera, plan de afectaciones. Es información, se sienta a un nivel de proyecto, es información necesaria, que no puede faltar, porque si falta esa componente, probablemente el proyecto no le va a ir bien. Y el componente arqueológico, ¿no? Identificación de zonas arqueológicas es importante para proyectos viales, porque si hay un cruce, ¿no? Esas son las incompatibilidades de carreteras, no son como las de edificios, donde hay sistemas que se cruzan, pero en carreteras se cruzas con estratos de suelos que no son buenos, o te cruzas con zonas arqueológicas, o te cruzas con comunidades o ciudades, y tienes que hacer el alineamiento basado en esas restricciones. Luego, acá hay otro ejemplo de requerimientos de información organizacional. Colocan el estado de la red vial nacional, es importante para Provías, cuáles son las vías asfaltadas, vías sin asfaltar, cuáles son las vías por regiones, las evaluaciones económicas y ambientales para los proyectos, y población nacional por regiones, por departamentos, la población en la zona de influencia de los corredores viales. Y acá hay otros ejemplos de... Esta tabla de acá se parece mucho a dos anteriores que se tenía por acá. Esos son los requerimientos organizacionales y se subdividen a su vez en proyecto y activo. Entonces, esto lo desarrolló otro grupo dentro de Provías también, para poder empezar a hacer esta lluvia de ideas, ¿no? Están en proceso de desarrollo, como les digo, pero tiene bastante información interesante, ¿no? Y sobre todo es importante caracterizar qué es proyecto y qué es activo, ¿no? Porque esa diferenciación todavía puede ser complicada en bastantes profesionales. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Requerimiento de información del activo. Dice requerimientos de información del activo relacionado al mantenimiento, ¿no? Sostenibilidad y operación del mismo. Gestión de la conservación vial de las carreteras. En lo que es proyecto se tiene el expediente técnico, planos, metrados, costos y presupuestos y cronogramas, ¿no? Y planes de trabajo responsables de la gestión de la información. ¿Qué más hay por acá? Acá otra vez se repite el tema del plan de gestión de las carreteras, de la conservación de las carreteras y un plan de recolección del inventario vial, que es importante para el mantenimiento. Debe ser un inventario de las señaléticas, inventario de todas las equipos de protección que se colocan en las carreteras, de las geomallas, de todas aquellas cosas que se colocan para hacer la carretera de un nivel de servicio adecuado. Algunas cosas pues tienen que reemplazarse en el tiempo, ¿no? Por tanto, se debe tener este inventario para poder hacer las intervenciones necesarias para poder conservar mejor las carreteras. Y en proyecto,
es un objetivo de proyecto o de requisito de información de proyecto, recopilar información de campo de topografía mediante el uso de drones y estaciones totales. Y el uso de modelos BIM para elaboración del proyecto de la carretera. O sea, básicamente el diseño. Y acá hay un ejemplo de objetivos BIM para Provías también, ¿no? Que es cómo se traslada, pues todos estos requerimientos termina en los objetivos BIM y los usos de modelos, ¿no? El objetivo, en este ejemplo el objetivo general es prevenir errores o modificaciones críticas sobre el cronograma y presupuesto aprobado. Y los objetivos específicos es obtener las cantidades y costos de componentes del proyecto, asegurar el cumplimiento de los requerimientos normativos y programáticos, facilitar la colaboración y comunicación de los actores y prevenir conflictos críticos entre especialidades. Entonces, esto voy a dejar de compartir un minuto, por favor, me hace llevarlos a otra diapositiva que tenemos por acá, para que entiendan un poco cómo esto se va integrando. Cuando se habla de la metodología BIM como enfoque de gestión de información para el sector público basado en la ISO 19650. Ustedes se acuerdan de la clase pasada vimos como 8 pasos. Ahorita vamos a hacer un repaso de esos 8 pasos. Pero en pocas palabras, para que se entienda, porque de repente 8 pasos es mucho, hemos consolidado en 3 pasos, ¿no? Que de alguna manera hace la bisagra entre los requerimientos de información y lo que va a pasar más adelante cuando se ejecuten planes de ejecución BIM. Entonces, el primer paso es los requerimientos de información de la entidad, del cliente privado o de la entidad pública. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Se crean los requisitos de información, que es lo que ustedes han hecho. Se clarifican los objetivos BIM para el proyecto, porque los requisitos de información pueden ser muy, muy grandes, pero para un proyecto específico de repente hay que hacerlo todavía un poco más consolidado, ¿no? Entonces, se desarrollan objetivos BIM específicos y se seleccionan usos de modelos. Lo mismo que ustedes hicieron hace unas 2 o 3 semanas, que identificaron usos de modelos específicos basados en las listas de BIM Excellence o de Penn State. Entonces, eso es parte de los requerimientos, ¿no? Es poder ir de lo grande a lo más específico, ¿no? Los requisitos de información hasta llegar a los usos de modelos. Y además dar plazos e hitos del proyecto como en cualquier licitación se hace. Una vez que se tienen esos requerimientos, se sabe para el por qué. Primero se sabe qué se va a hacer, ¿no? Y luego el por qué es el punto de partida para que se mande a licitación los proyectos. Se manda a licitación y al licitar los diseñadores o consultores de ingeniería y los constructores elaboran estos planes de ejecución BIM. Y dependiendo de la etapa, si está en licitación, es el pre-contrato, y a la empresa seleccionada crea un plan de ejecución BIM definitivo. Entonces, aquí es donde se tiene que seguir consolidando, ¿no? Se tiene, por ejemplo, para este proyecto, una lista de requisitos de información, una lista de objetivos BIM, y se tiene 5 usos de modelos. Se selecciona autoría 3D de modelos, coordinación multidisciplinar 3D, se selecciona un modelo 4D de planificación, se selecciona, ¿qué más puede ser? La extracción de planos desde los modelos, ¿no? Como otro uso, y además se utiliza el uso de escáner láser para la topografía, ¿no? Son 5 usos, para este proyecto 5 usos de modelos, solamente esos 5. Entonces, en el plan de ejecución BIM, que vamos a ver en la próxima clase, se tiene que especificar la información gráfica y no gráfica, los niveles de información, cuál es el LOD que se va a crear, ¿no? El nivel de información gráfico y no gráfico, los LODs, los LOIs.
Y además, ¿cuál es la estrategia de colaboración? ¿Cómo vamos a trabajar entre distintas especialidades para poder presentar esta información al cliente? Y como parte de la estrategia de colaboración es también el entorno común de datos, ¿no? Que vamos a ver eso en la clase número 8. Vamos a la clase 7, que es la próxima clase, vamos a ver el plan de ejecución BIM. Y la clase 8 vamos a ver el entorno común de datos. Y vamos a hacer una simulación en BIM 360, también lo van a ver en el laboratorio. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que primero cliente pide, sabe qué quiere y pide, y luego la cadena de suministro responde con el plan de ejecución BIM, con esta especificación gráfica, no gráfica, niveles de información, ¿no? Se hace la promesa de lo que se va a hacer, porque es el punto para poder supervisar el trabajo, es decir, ¿no? Alguien va a crear modelos BIM, alguien tiene que supervisar, ¿ok? ¿Dónde está la promesa en el plan? ¿Ok? ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer este modelo con este LOD, con esta información, y ese es el modelo que se entrega al cliente para su uso o para toma de decisiones definitivas, ¿no? Entonces, una vez que está aprobado el plan de ejecución BIM y hay un contratista o un diseñador, una empresa de ingeniería que ya tiene, que ya está designada para el proyecto, el siguiente paso es ya efectivamente crear la información, hacer el trabajo en el entorno compartido de datos, en el CDE, y el cliente toma decisiones con información entregada, o sea, hace uso de los modelos y aprueba la información en el CDE, ¿no? Entonces, extraen los planos, hacen las aprobaciones, hacen los recorridos virtuales, miran el modelo 4D y dan recomendaciones, ¿no? Está la supervisión, está el cliente, porque ustedes saben de que en una entidad pública hay administradores de contratos, ¿no? O jefes de ingeniería que aprueban el proyecto. Si bien es cierto, lo diseñan por fuera, especialistas, ellos tienen que aprobarlo porque ese es el proyecto que más adelante van a mandar a licitación. Entonces, este es un poco, en pocas palabras, como hasta arriba, la metodología BIM. Según la ISO 19650, con el enfoque de gestión de la información. Y esta metodología es sin duda diferente a la que vamos a ver después de parciales, que es la metodología BDC. Otra historia, pero es importante que la aprendan, que conozcan de qué se trata y sobre todo sean capaces de al final del curso diferenciar este primer enfoque de gestión de la información con el otro enfoque, que es el enfoque de BDC o Virtual Design and Construction. Y luego, cuando les toque trabajar en algo de esto en algún momento o ser testigos de un proyecto, poder tener aportes que les generan algo de valor. No sé si esto les ha causado algo, ¿tienen algún comentario, preguntas sobre la presentación? No, parece que como siempre es muy claro. No sé si es porque el tema es sencillo, no sé si es porque le explico más o menos bien o porque ustedes creen que es muy denso y por lo que necesitan un tiempo más para procesarlo. En cualquier caso, este es un tema que es completamente de actualidad. Ahorita estoy buscando una página web que me parece que ya la habíamos visto con ustedes, pero quiero volver a entrar por si acaso no la hemos visto. Esta es la página web del Plan BIM Perú. Voy a copiar este link en el chat para que puedan entrar ahora o más tarde. Y hay en la pestaña recursos, pueden encontrar mucha información relevante, ¿no? Acá dice BIM no solo es un modelo 3D,
sino involucra la configuración de toda la información de la inversión pública, ¿no? Y acá la palabra es información. Entre los recursos hay varios documentos que ya han sido publicados. Me parece que la clase pasada subía a Paideia este documento que es la Guía Nacional BIM. Y en la clase de hoy, en la semana 6, he subido este documento que fue el plan y la hoja de ruta para que también lo vean como una literatura adicional. Y si lo leen, si captan ideas generales de esto, van a estar a la vanguardia de la información. Y de verdad que debemos estar muy orgullosos de tener todo esto, aunque creo que todavía falta procesar mucho. Esto, como les decía anteriormente, ha sido desarrollado por el MEF con asesoría del Reino Unido, de una empresa específica del Reino Unido, y con algunos profesionales del Perú. Y acá entre los anexos están lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá está la matriz del OIR, que son los requisitos de información organizacional. Luego hay un formato de AIRs y un formato de PIRs, y aparte un formato de EIRs. Entonces, los invito a que descarguen estos formatos, pero vamos a dar una mirada a estos documentos también. Vamos a entrar primero al anexo B, que es el formato de OIRs. Entonces aquí está el formato, que se llama Registro de Requerimientos de Información Organizacional. Y bueno, este documento es cuestionable todavía, ¿no? No ha sido, solamente se ha subido y se ha presentado, entiendo, sin mayor comentario público. Sencillamente se ha presentado como un recurso. Puede tener mejoras en el tiempo, efectivamente. Pero aquí están acá quiero mostrarles las cosas más importantes, ¿no? Para que ustedes puedan seguir consolidando el entendimiento de estos conceptos. En el caso de OIRs, se tiene esta primera tabla que son de objetivos y metas, que yo llamaría como objetivos principales y objetivos secundarios para las inversiones, para la gestión de las inversiones públicas. Este ejemplo es un ejemplo de colegios del Ministerio de Educación, y lo que está aquí en rojo es digamos, un ejemplo que están llenando ellos para poder mostrar cómo se llenan las tablas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Reducir costos de la fase de ejecución física y de funcionamiento en un 20% para el 2025, ¿no? Un poquito parecido a nuestra reducción del consumo energético en 25%. ¿Cuáles son los objetivos secundarios? Garantizar metrados y presupuestos con precisión, realizar la planificación de la ejecución física de la inversión y reducir el desperdicio total de los costos y operaciones de mantenimiento. Luego aquí hay otro, implementar la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Llevar a cabo mitigación, reparación y mejora de la infraestructura educativa, asegurando su sostenibilidad bajo un enfoque de gestión de riesgos. Entonces, como ustedes pueden ver, esto no es muy bien, digamos, pero son objetivos de alto nivel. Y finalmente, todas las metodologías, todas las herramientas deben responder a objetivos de alto nivel, ¿no? Si no, estaríamos simplemente aplicando innovaciones sin un faro o sin un panorama adecuado. Entonces, esa es la primera tabla, objetivos organizacionales. Y luego, estos objetivos se empiezan a listar como requisitos de información. Entonces, acá tienen muchas columnas. Yo solamente quiero que por ahora miren estas dos de acá y esta de aquí, ¿no? Así como hace un rato les pedí que miraran estas dos nada más. Objetivos y metas. Estos factores significan cuáles son las normativas, las políticas, tanto nacionales como internacionales, que son aplicables para esos objetivos. Entonces, aquí aparece objetivos, ¿no? A ver, una de las metas que habíamos visto es el tema de la gestión de riesgos, ¿no? Llevar a cabo la reparación, rehabilitación. Entonces, ¿cuál es la información adecuada? Columna H.
Para esto, plan de gestión de riesgos, que contenga listado de riesgos, análisis del impacto, plan de respuesta, método de seguimiento y control. O para el caso de garantizar la infraestructura de calidad, se requiere información de memorias descriptivas, estudios bioclimáticos y lumínicos, planos de ubicación, plantas, detalles constructivos, metrados de las especialidades, consolidado del presupuesto, manuales de mantenimiento, etc. Entonces, este es el formato donde se intersectan los objetivos o metas con los requisitos de información. Entonces, ustedes de alguna manera, al menos los grupos 3 y 4, de una manera u otra, siento que han hecho un poco más de lo de la izquierda y luego algo de la derecha, ¿no? Hay como una mezcla. Entonces, intuitivamente lo han hecho, lo cual significa que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Es tener esos objetivos y metas, pero y luego desgranarlo un poco a niveles de información. Esta información de la columna H se transformará en información de proyecto en algunos casos, y en otros casos se transformará en información del activo. Hay una mano levantada, creo, de hace un instante, pero no sé quién fue. Ya no está la mano levantada. Sí, profe, mía. ¿Quién es? No sé, estoy como Aragón, creo, pero dígame Luis Ángel, no, hombre. Mi ¿Cuál es su pregunta nombre, era perdón? Luis Ángel. Luis Ángel, ok. Adelante, Eh, Luis Ángel. no, es que quería preguntarle si esos requisitos de información eran como los PIR, pero creo que respondió mi pregunta, porque dijo que Claro. podrían PIR o AIR, ¿no? Claro, estos a este nivel, como son de nivel de organización, pueden ser peer o AIR, o ambos, ¿no? Y justo ahora vamos a ir hacia la siguiente, al siguiente formato, que es el formato... Quiero ir primero al D, que es el formato del proyecto, que es el peer, aquí está. Este formato, vamos a aumentar un poquito el ancho. Bueno, aquí parte A, datos del proyecto. Bueno, no le llaman proyecto, sino le llaman inversión. Instituciones, responsabilidad funcional, plan de trabajo. Y finalmente llegan a lo que nos interesa, ¿no? Los requisitos de información del proyecto. Y aquí están los requisitos, o sea, lo que ya ustedes han hecho en la columna hace un rato, los que han presentado. Por ejemplo, una de las actividades es la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, que se hace en la parte de ejecución, ¿no? Puede ser expediente técnico, ¿no? En el sector público, ejecución se llama a la ejecución física de la obra, pero también a la ejecución del diseño. Por algún motivo lo llaman así. Entonces, ejecución del expediente técnico y ejecución física de la obra. Entonces, aquí especifican que es en el expediente técnico, y aquí aparecen los registros de información que vienen, ¿no?, de los OIRs, ¿no? Para el expediente técnico requerimos memoria, estudio bioclimático, plantas, metrados, modelo de información federado, manual de mantenimiento. Entonces aquí está un poco digamos, cómo existe esta relación entre los registros de información. A ver, había otra mano levantada. Juan Diego Urtiaga, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta. Las actividades serían como los OIR, en este caso, como los OIR. La actividad, por ejemplo, en el caso que estaba mostrando. Sí, eso viene de aquí, de la tabla previa, del plan de trabajo para el proyecto, ¿no? O sea, en etapa y el hito hay actividades. Elaboración del expediente técnico de arquitectura, elaboración del expediente técnico de estructuras, elaboración de métodos y presupuestos. O sea, viene de acá. O sea, es un tema más ya de actividades del proyecto. ¿Sí? Ya, pero no serían un OIR. No, no es un OIR, es una actividad, ¿no? Relacionada a la entrega de información. ¿Y los requisitos de información que está al lado serían algún PIR y AIR o no?
¿Este de aquí? Sí. Claro, esto, si ustedes se acuerdan, a ver, vamos a regresar a OIR, es igualito a esto, o muy parecido en todo caso, a este de acá. Eso estaba en OIR, ¿está? Aquí están. De acá, del 1 al 8, es el expediente técnico del proyecto de alta calidad. Entonces, si regresamos aquí al anexo D, aquí están los del 1 al 8 también. Entonces, nos empiezan a ver las relaciones entre ellos. ¿Sí? Ah, ya, Y gracias. ahora vamos a ver el anexo C, que está por aquí, que es el de el registro de información de los activos. Y aquí hay dos partes importantes, ¿no? La primera parte es, acá vamos a ir al formato de repente, aquí está. La primera parte es el inventario de todos los objetos que requieren mantenimiento o que son muy importantes para una inversión específica, ¿no? En este ejemplo, se listan a los activos que son importantes para un colegio. Muros, puertas, escaleras, ascensores, iluminación, eléctricos, electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces acá pueden darse cuenta de que existe una lista y que vienen de un sistema contra incendios, sistema eléctrico, sistema arquitectónico, etcétera. Una especialidad. Entonces este es, digamos, el punto de partida. Tener una lista, un inventario, así como los de Provías lo llamaron un inventario vial, tendrán una lista también de lo que necesitan tener mantenimiento. Naturalmente, un proyecto puede tener de centenas o miles de objetos o de activos que mantener. Esa es una buena tabla para poder seleccionar aquellas que sean de mucha frecuencia o de alto costo. Y luego empieza aquí a aparecer los requisitos de información ya más a detalle, ¿no? Es un poco parecido a lo que ustedes han visto en lo que ustedes han presentado hace un rato, el grupo 3 y el grupo 4. Entonces aquí se tienen las actividades de mantenimiento y acá están los requisitos de información. ¿Qué se requiere para cada uno de ellos? Esos elementos se requiere identificarlos, tipo, descripción, ¿no? Y fecha de instalación, fecha de inicio de la operación, garantía del contratista, duración de la garantía y tiempo de vida útil. Y para las reparaciones preventivas se requieren fecha de instalación, fecha de inicio de la garantía, duración de la garantía, especificaciones de operación y mantenimiento. Entonces, estos son los tipos de formatos que ya están empezando a tratar de consolidarse en el sector público. Yo dudo que esto ingrese al sector privado, al menos por ahora. Esto realmente, como ha pasado en el Reino Unido al menos, que son los que han iniciado este enfoque BIM, todo ha empezado porque ha venido del gobierno, ¿no? Para todos los proyectos públicos. Y el sector privado todavía está un poco no muy cercano a esto, pero creo que para su formación profesional es importante que ustedes tengan estos conocimientos claros. Aquí todavía se empieza a ver todavía una separación, ¿no? Hay requerimientos de mantenimiento, requerimientos de sostenibilidad y requerimientos de operación. Y acá empiezan a haber cosas ya relacionadas al consumo energético, kilowatts por metro cuadrado, o emisión de carbono por metro cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya tiene, se expande un poco, ¿no? Y no era la necesidad del curso, este curso es introductorio. Así que les doy los recursos para que ustedes puedan mirar qué más se puede hacer. De alguna manera esto ustedes lo van a volver a ver con la tarea académica que vamos a presentar en la semana 7, que es la próxima semana, el enunciado de la tarea académica, porque ya están acumulando los conocimientos y ya están listos para empezar a mirar la tarea académica y empezar a trabajar en el desarrollo de la misma. Hay una nueva pregunta de Luis Ángel, me parece.
Una pregunta, ¿y los activos siempre tienen que ser bienes físicos o pueden ser otro tipo de bienes, ¿no? Como implementación de sistemas o algo a nivel gerencial, ¿no? Como, no se me ocurre, por ejemplo, inventar una PMO, ¿no? Para la gestión de proyectos, ¿no? O algo así. Sí, los activos por definición son todas aquellas cosas que tienen un valor para las organizaciones. Pero en este caso específico son unos activos físicos. ¿Verdad? ¿Qué cosa está en los edificios y en las infraestructuras? Estamos hablando de cosas que tocamos, ¿no? Una puerta, una ventana, una bomba eléctrica, un tablero general, equipos de aire acondicionado, un ascensor. En este caso, esos son los activos requeridos para tener mantenimiento, operación, sostenibilidad. Gracias, profe. Muy bien. Listo, entonces este es el grupo de conceptos que quería que ustedes volvieran a mirar. Ahora vamos a retornar a la web. Ustedes pueden descargar los archivos que hemos mencionado hace un instante en estas páginas, en esta página que ya les mandé por el chat. Los invito a descargar los formatos para que los tengan de referencia. Los podrían utilizar inclusive para la tarea académica como punto de referencia también. Y bueno, esto era todo lo que quería presentarles en la clase de hoy. Han habido algunas preguntas y ha sido bastante bueno contestarlas. La siguiente clase vamos a ver el tema de plan de ejecución BIM, clase número 7. Clase número 8 es el tema del entorno común de datos. La clase número 8 es bien poco densa realmente porque tiene muchos contenidos. Voy a tratar de cubrir casi todo lo posible y hacer un demo breve en BIM 360. Pero van a tener un laboratorio específico con Andrea y con Kevin. El laboratorio número 4, si más no me equivoco, es sobre BIM 360, donde van a poder realmente hacer la simulación del entorno común de datos. Y ahí van a tener un poco más de, van a poder consolidar más lo que vamos a ver en la clase con la simulación breve. ¿Correcto? Entonces, ese sería el contenido de la clase de hoy. Gracias a todos por su participación. Si hay más preguntas o hay alguna pregunta adicional, pueden hacerlo ahora mismo. Bueno, Alejandro, ahora preguntas sobre la tarea académica. Puedes mirar el calendario del curso, ahí está toda la información. Ahorita no tengo las fechas, pero en el calendario está las fechas de exposiciones y además me parece que la asesoría que tenemos para esto. No hay parcial, Luis, Ángel. Recuerden que el curso no tiene examen parcial, es solamente examen final. La evaluación de este curso es tarea académica, laboratorios, examen final y luego participación y asistencia, ¿no? Ustedes, esas tareitas que están haciendo, todo eso suma para su nota de asistencia y participación. Muy bien. Listo, las preguntas son más, es que me apareció en el calendario, dices, sí, bueno, está programado porque el sistema automáticamente programa parcial y final, pero este es un curso electivo de nota única donde, digamos, nosotros ponemos las reglas y el curso está diseñado solamente con un examen final. Muy bien, entonces ya no hay más preguntas. Gracias. Gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos.